Mi madre no me dio opción. Vas a ir con don Gabriel. Necesita ayuda con la barca, y tú necesitas escapar de esa vida que no es la tuya, me dijo mientras dejaba las llaves del coche sobre la mesa. Me lo dijo sin dramatismos, como quien da una orden que ya fue aceptada desde antes. Gabriel. Aún lo llamaba así, aunque todo el pueblo en Veracruz lo conocía como el Viejo del Río. Tenía 72 años, la piel quemada por el sol y por los silencios. Sus manos eran inmensas, curtidas como sogas de ancla, y sus ojos, esos ojos sabían cosas que nadie más se atrevía a decir. Vivía solo, en una choza de madera sobre pilotes, rodeada de manglares y agua espesa. Solo iban hasta allá quienes sabían respirar en silencio. Yo no lo veía desde hacía 10 años. Cuando era adolescente, lo espiaba desde la ventana de la casa de mi abuela. Lo observaba regresar del río con los pantalones arremangados y las redes colgadas al hombro. El torso ancho, mojado bajo una camiseta sin mangas, y el paso lento pero firme. Entonces me parecía una figura mitológica, como arrancada de otra época. Ahora, con 27 años y un corazón recién soltado de una jaula llamada relación, algo dentro de mí me empujaba a volver a aquel lugar. Llegué en una tarde que olía a humedad, madera vieja y promesas mal cerradas. La choza estaba casi igual, los mismos peldaños estrechos, la tela descolorida que ondeaba en la entrada. Golpeé la puerta con los nudillos y la empujé. Estaba ahí. Sentado en una silla de mimbre, la espalda encorvada, sosteniendo una cuerda entre los dedos. ¿Viniste por tu cuenta o te mandaron?, preguntó sin voltearse. La voz. Esa voz grave, como si arrastrara piedras bajo la lengua, me golpeó el pecho. Me quité los zapatos, los dejé junto a la entrada y caminé descalza sobre la madera tibia. Ambas, dije casi en un susurro. Necesitaba irme. Y mi madre aprovechó para sacarme. Él asintió. Luego se giró. Su mirada me atravesó con una dulzura cruda. No había sonrisa, solo una aceptación antigua. Tienes algo en los ojos que tu madre nunca tuvo, dijo. No aparté la vista. Había algo que tiraba de mí hacia él, como si nuestros silencios se reconocieran. La barca está atrás. Puedes empezar por ahí. Trabajamos juntos el resto de la tarde. No hablaba mucho. Me mostraba los movimientos con gestos pausados. Yo aprendía con los ojos, atenta a cada músculo de sus brazos cuando alaba las cuerdas, al sudor que bajaba por su cuello y se perdía bajo la camisa entreabierta. A veces, nuestras manos se rozaban, y en esos instantes sentía que mi respiración se detenía no por miedo, sino por algo que despertaba. Cuando el sol empezó a hundirse, nos sentamos al borde del muelle. Me ofreció una copa de mezcal en un vaso astillado. Lo tomé, y al primer sorbo sentí el ardor subir hasta los ojos. ¿Por qué viniste en realidad?, preguntó con una voz distinta, más blanda. Porque aquí me siento distinta. Como si pudiera ser más yo, le respondí sin pensar demasiado. Se quedó callado. Su mano rozó mi muñeca pero se detuvo antes de tocarme. Ese gesto me dijo más que cualquier abrazo. Entonces quédate. Pero no esperes nada, murmuró. No espero nada. Pero lo siento todo, le respondí. Dormimos en cuartos separados esa noche. Solo una pared delgada de madera nos dividía. Pero en cada crujido, cada suspiro, sentía que nuestros cuerpos se hablaban. Y cuando antes del amanecer me levanté para beber agua y lo encontré en la cocina, con el torso desnudo y los ojos perdidos en la ventana, supe que nada de esto era casual. Me ofreció su botella. Nuestros ojos se encontraron. Y ahí en ese silencio sucedió algo. Algo sin nombre, sin forma, pero imposible de deshacer. Desperté con el olor a café quemado flotando en el aire. La niebla lo cubría todo afuera, espesando el mundo como si el río mismo hubiese exhalado durante la noche.
Me senté en la cama, aún con el cuerpo impregnado por la tensión sorda que había dormido conmigo. Cada crujido en la madera, cada tos apagada de Gabriel del otro lado de la pared delgada, había sido como un roce. Una señal de que él estaba ahí. De que algo estaba ocurriendo aunque nadie dijera nada. Me vestí con movimientos lentos. La tela de la blusa ligera me acariciaba la piel húmeda del cuello. Salí al pequeño espacio que hacía de cocina. Él ya estaba ahí, sentado en la misma silla de mimbre, con la espalda encorvada y el cabello revuelto. La camisa desabotonada dejaba ver parte del pecho, brillando por el sudor y el calor de la noche aún atrapado entre las paredes. Sin girarse me pasó una taza. No dijo nada. Yo tampoco. Nos sentamos uno frente al otro, tomando el café en silencio mientras el agua del río golpeaba suavemente los pilotes. Hoy salimos, dijo al fin con esa voz que raspaba el aire. Las redes deben moverse. El fondo cambió. Lo huelo. Te sigo, respondí. Mi voz era más áspera que nunca. Como si el silencio de la noche me hubiese rozado las cuerdas vocales con una navaja. Preparamos el equipo juntos. Gabriel me enseñaba con precisión en los gestos, sin palabras innecesarias. Me colocaba las manos donde debían estar, y cada vez que me tocaba, aunque fuera apenas con los dedos, una corriente suave me recorría el vientre. Pero nunca se sobrepasaba. Y era eso mismo, esa medida exacta, lo que hacía todo más intenso. La barca se deslizó entre los canales como si los conociera desde siempre. Las cañas altas se inclinaban al paso del casco. El motor murmuraba más que rugía, apagado por la densidad del aire. El cielo era opaco, como una tela húmeda colgada sobre el mundo. Gabriel conducía con calma, la mirada fija en el agua, su rostro marcado por arrugas profundas que no venían solo del tiempo, sino de la soledad. Yo lo observaba a ratos de reojo. Había algo en su forma de estar en el mundo que me trastocaba. Esa firmeza sin violencia, esa rudeza sin dureza. Era como si se negara a ser domado por el tiempo, pero no ofrecía resistencia. Solo existía. Cuando nos detuvimos, me enseñó cómo lanzar las redes. Se acercó, me colocó un brazo alrededor de la cintura para corregirme el equilibrio. Su contacto fue breve, pero total. Su voz, áspera pero cálida, me rozó el oído. Así, con fuerza pero sin rabia. El calor de su aliento me rozó la piel del cuello. El tiempo se congeló un segundo. No había urgencia. No había necesidad. Pero sí una promesa. Regresamos al caer la tarde. Ambos empapados por el sudor y la bruma del río. Me senté en los peldaños, con los cabellos pegados a la frente y las manos aún sucias. Gabriel me ofreció una toalla. Se sentó a mi lado. Estaba cerca. Demasiado cerca para no sentir su calor, su olor a sal y humo. Pero ninguno se movió. Ninguno dijo nada. ¿Hace cuánto no traes a alguien aquí? Le pregunté. Mi voz tembló sin que pudiera evitarlo. Me miró. Luego desvió la vista hacia el agua. Mucho. Tal vez desde siempre. ¿Y por qué yo? Se volvió hacia mí, con los ojos cargados de una quietud peligrosa. Porque no me miras como si tuviera que salvarte. Y no te escondes de ti misma. Me mordí el labio. Reí bajo con esa risa que nace de lo que no se dice. Me levanté y entré en la cabaña. Pero él me siguió. Las luces eran bajas. El suelo crujía. Me detuve. Él estaba detrás de mí. Las manos en los bolsillos. El rostro tenso pero tranquilo. Me volví. Di un paso. Otro. Nos quedamos frente a frente. Las miradas atrapadas como anzuelos. Estoy a punto de hacer algo que quizás no sepa manejar, susurré. Entonces hazlo con cuidado, me respondió.
Y lo besé. Fue un beso lento, inseguro al principio. Pero cargado. Mis labios temblaban pero no se detenían. Mis manos subieron por su pecho, se detuvieron en sus hombros anchos. Él no reaccionó de inmediato. Luego me envolvió con fuerza, con una dulzura que no dudaba. Su boca me buscó con hambre, la de quien ha esperado demasiado. Nuestros alientos se confundieron, nuestras bocas se exploraban como si se rezara con ellas. Cuando nos separamos quedamos pegados, frente con frente, jadeando. Ya no hay vuelta atrás, dije. No quiero volver, contestó él. En ese instante no había edades. No había nombres. Solo dos cuerpos que se encontraron donde la vida había dejado una grieta. No hablamos más de eso. Gabriel me trajo una manta, se sentó junto a mí frente a la estufa. Afuera, la neblina volvía a abrazar la cabaña. Solo el crepitar del fuego y el rumor del río llenaban el tiempo. Yo me acurruqué aún vestida con la taza caliente entre las manos. Nos mirábamos a ratos, pero sin sostener del todo la mirada. No hacía falta. Habíamos cruzado una línea. Y ya no se podía volver. No dormí. O al menos no lo suficiente para olvidar su olor. Me quedé en la cama escuchando cada sonido del otro lado, los pasos de Gabriel al cambiar de postura, suspiros largos que rozaban la madera como una confesión sin palabras. Lo imaginaba con los ojos cerrados, la piel tibia aún, sus manos marcadas por años de río y de soledad. No era solo deseo. Era algo más denso, más arraigado. Me sentía viva en un cuerpo que por mucho tiempo había estado anestesiado. Cuando la primera luz gris filtró las cortinas, me vestí sin ruido. Me envolví en un suéter largo de lana y bajé al muelle. El río estaba quieto, suspendido en un respiro profundo. Me senté con los pies colgando, el cabello suelto, las manos hundidas en los bolsillos. Respiré lento, como si el silencio pudiera entrar dentro de mí y calmarme. La puerta se abrió detrás de mí. No me giré. Sabía que era él. Podía reconocer su paso, firme y medido. Se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos así un rato largo, hasta que su voz rompió la bruma. Lo que pasó ayer. No hace falta explicarlo, le interrumpí. No. Pero no puedo fingir que no me cambió. Lo miré. Sus ojos buscaban los míos, esta vez sin miedo. A mí también me cambió. Sonreímos. Fue una sonrisa tenue, como una grieta que se abre para dejar salir algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. El día fue silencioso. Pero un silencio distinto. No pesaba, no dolía. Era una pausa compartida, casi sagrada. Desayunamos pan duro y café recalentado de pie, como si algo dentro de la cabaña ya hubiera cambiado y necesitara tiempo para reacomodarse. Cuando él salió a revisar las redes, lo seguí. Lo encontré arrodillado sobre el borde de la barca, sacando un enredo de algas y ramas. Me acerqué. Me puse de rodillas a su lado y sin decir una palabra comencé a ayudarle. Nuestras manos se rozaban, se encimaban. Pero nadie se detenía. No hacía falta. Cuando terminamos, el sudor nos pegaba la ropa a la piel. El sol había comenzado a calentar con fuerza. Gabriel se quitó la camisa, la arrojó sobre una caja y se limpió el rostro con la palma. Yo lo miré. Su cuerpo era el de un hombre vivido. Brazos duros, espalda ancha, cicatrices aquí y allá como historias sin contar. No era joven. Pero estaba intensamente vivo. Me acerqué. Puse una mano sobre su hombro desnudo. Él se giró, me tomó los dedos y los llevó a su pecho. Su corazón latía con una lentitud poderosa. Bajé el rostro. Lo besé ahí en el centro como si sellara algo. No tengo miedo, susurré. Yo tampoco, dijo. Nos besamos otra vez. Pero esta vez fue distinto.
No hubo titubeo. Nuestros cuerpos se buscaron con más certeza. Las manos se movían decididas, como si ya supieran el camino. Nos tumbamos sobre la barca, envueltos por la brisa y la luz rota entre las ramas. Él me besaba con una mezcla de cuidado y hambre. Yo me abría poco a poco, no solo con el cuerpo sino con la entrega. Cada roce, cada gesto era una afirmación: estamos aquí, esto es real. Cuando terminamos, no dijimos nada. Permanecimos tendidos lado a lado, las manos entrelazadas por encima de nuestras cabezas. El sol nos cubría como una manta viva. No quiero que esto sea solo un momento, dije apenas en voz baja. No lo será. Me acordaré de cada instante, respondió él. Y ese día, suspendidos entre cielo y agua, no hablamos más. Pero nuestros cuerpos seguían contándose secretos, jurándose cosas que aún no sabíamos poner en palabras. Los días siguientes no tenían nombre. No eran lunes ni jueves, solo horas suspendidas entre el aroma del café, el crujir de la madera y el roce constante de dos cuerpos que habían dejado de fingir distancia. Dormíamos en el mismo lecho sin máscaras. Él me abrazaba por la espalda y yo me enredaba a su pecho como si su respiración fuera el único sonido que necesitaba. La cabaña ya no era solo un refugio. Era un cuerpo vivo. La madera parecía respirar con nosotros, los utensilios compartían el ritmo de nuestros gestos. Preparábamos las redes, cocinábamos, remendábamos un banco con un clavo viejo y un beso entre martillazos. La intimidad ya no era un acto, sino un estado continuo. Una forma de estar. Pero fuera de ese pequeño mundo, el pueblo despertaba. La primera señal llegó en forma de pasos sobre la grava. Yo estaba colgando la ropa húmeda detrás de la cabaña cuando escuché el motor de un coche. No esperábamos a nadie. Me asomé. Gabriel ya estaba en la puerta. Tenso. Firme. Las manos a los costados. Era una mujer. Unos 50 años, arreglada pero cansada. Sonrió sin alegría. Buscaba a Gabriel. Me dijo Marcial que habías vuelto a pescar, dijo antes de ver mis ojos. El silencio duró segundos, pero pesó como si el río se hubiera detenido. Gabriel no titubeó. Dio un paso adelante. Ella es Elena. Está conmigo. La mujer asintió rígida. Se dio la vuelta. No dijo adiós. Yo me acerqué a él. Sentía las manos frías, la garganta apretada. Mañana lo sabrán todos, dijo. Mejor mañana que nunca, le respondí. Esa noche no hablamos. Nos encerramos como si el viento pudiera llevarse lo que habíamos construido. Nos amamos más despacio, más profundo. Como si supiéramos que la intimidad ahora tenía un peso distinto. Ya no era refugio. Era declaración. El pueblo habló. No con palabras. Con gestos. Con saludos más cortos. Con miradas que se desviaban apenas un segundo antes de encontrarte. Con vasos que se posaban sobre la barra del bar con más fuerza de la necesaria. Bastó un día. Bastó un nombre. Bastó un susurro mal entonado. Pero nadie se acercó. Nadie subió a la cabaña. Nadie tuvo el valor de entrar al silencio que habíamos hecho nuestro. Aún así, ese silencio comenzó a temblar bajo la piel. Gabriel no cambió conmigo. Me tocaba con la misma calma, me miraba con ese asombro callado que se clava más hondo que una palabra. Pero algo en su mirada se volvió más cuidadoso. Más protector. Como si supiera que no podría prometerme más de lo que ya me estaba dando. Yo lo notaba. En sus pausas. En su forma de evitar ciertos temas. Me sentaba por las tardes junto a la ventana con las rodillas al pecho, mirando el lugar donde el río doblaba y desaparecía entre los árboles. Ese punto se había convertido en una pregunta. Una mañana me desperté sola.
La cama fría. La puerta abierta. Lo encontré en el muelle. En pie. Mirando el agua con una rigidez que me dolía. ¿Te vas? Pregunté sin acercarme. Se giró. No había sorpresa ni culpa. Solo algo lleno. Saturado. Estoy intentando entender, dijo, si lo que te doy es libertad o una jaula. Me acerqué. Cada paso era un nudo en el pecho. Me detuve a medio metro. Es el único lugar donde me siento libre. Y si te vas, entonces esa será mi jaula. Se movió. Me tomó por los hombros. Me miró como nunca antes. Con la desesperación dulce de quien se sabe al borde de perder algo que no creía merecer. Tengo 72 años, Elena. Y tú podrías tener todo o nada. ¿Y si mañana me despierto arrepentida? Le susurré. No respondió. Me besó. Fue el beso más largo. Más total. El de quien no retiene nada. Ni la duda. Ni el cuerpo. El viento soplaba. Todo temblaba. Pero nosotros estábamos fijos como piedras. Entonces quédate, murmuró él, aún con la frente pegada a la mía. Me quedo. Y esa noche lo hicimos sin luz. Sin palabras. Sin defensas. Ya no había lógica ni edad ni nombres. Solo dos seres que se habían encontrado tarde pero a tiempo. Pasaron semanas. Y el pueblo, aunque seguía murmurando, ya no tenía filo. O quizás solo aprendieron a murmurar más bajo. Pero nosotros ya no temíamos. Porque en la choza junto al río la vida tenía otra forma. La rutina era un hilo sagrado de gestos compartidos, el pan tostado con ajo, la mermelada hecha de guayaba, los anzuelos revisados al atardecer. Dormíamos entre crujidos de madera, y sus brazos me sostenían como si el mundo no pudiera rompernos. La intimidad era ya otra cosa. No era deseo apresurado, era ceremonia. Sus manos me buscaban con la lentitud de quien reza, y yo me entregaba a él con la necesidad de quien no sabe cuándo será la última vez. A veces, me despertaba en la madrugada con su aliento en mi nuca, su cuerpo pegado al mío, y sentía que no me faltaba nada. Ni explicación. Ni futuro. Gabriel no había cambiado ante los demás. Seguía siendo el hombre seco y distante, el pescador que saludaba con un gesto y evitaba preguntas. Pero bastaba que nuestros ojos se cruzaran, aunque fuera en medio de una frase trivial frente a otro pescador, para que todo lo dicho se volviera mentira y lo no dicho verdad. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y las lámparas titilaban, me detuve frente al espejo del baño. La lámpara de aceite dibujaba sombras sobre mi rostro. Mis ojos eran distintos. Más vivos. Había marcas nuevas en mi piel, una caricia dejada por su boca en la clavícula, una línea leve en el cuello que ardía como un tatuaje invisible. No era vergüenza lo que sentía. Era pertenencia. Cuando volví a la sala, él estaba junto a la ventana con un libro entre las manos. Pero no leía. Miraba el agua. O tal vez pensaba en mí. Me acerqué. Me arrodillé frente a él. Tomé su mano. Sus dedos eran duros, rugosos. Llenos de río y de tiempo. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si lo supieran todos? Pregunté. Tardó en responder. Sí. Nos condenarían. Pero no nos entenderían. ¿Y tú lo aceptarías? Me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Yo ya no tengo nada que perder. Pero tú todavía podrías tenerlo todo. Me levanté. Di unos pasos hacia la estufa. Me detuve. Me giré. Yo tenía una vida que no era mía. Y ahora tengo algo que sí lo es. No sé cómo llamarlo. No sé cuánto durará. Pero es verdad. Y quiero elegir lo verdadero. Esa noche hicimos el amor con una lentitud nueva.
como si escribiéramos en la piel del otro una historia que ni el tiempo pudiera borrar. Lo besé en la espalda, lo abracé por detrás, le tomé las manos como se toma algo que no se quiere soltar jamás. A la mañana siguiente, mientras colgaba unas sábanas aún tibias de sueño, oí el motor de un coche. No esperábamos visitas. Gabriel ya estaba en la puerta. Firmé otra vez. Era un joven. No más de 30. Tenía una libreta en la mano y una expresión que mezclaba respeto con algo más inquisitivo. ¿Gabriel Márquez?, preguntó. Gabriel asintió. Soy del ayuntamiento. Alguien reportó que aquí hay ocupación irregular de zona federal. Necesito hacer una inspección. No lo esperábamos. Pero tampoco fue sorpresa. Me acerqué. Él me tomó de la mano. Aquí no hay nada más que esta casa, dijo él tranquilo. ¿Y esta mujer? El inspector dudó. Miró alrededor. Hizo unas anotaciones rápidas. Volveré, dijo antes de subir a su camioneta. El polvo de su partida tardó en asentarse. Gabriel me miró. No dijo nada. Pero sus ojos hablaban. Esa noche el río rugía más fuerte. El viento traía murmullos. Las sombras parecían alargarse. Nos sentamos frente a la estufa. El fuego era pequeño, pero bastaba. Él me miraba como si contara los segundos. No quiero que te obliguen a irte por mi culpa, dijo finalmente. Ya no puedo irme. Porque si me voy, todo esto se vuelve mentira. Y no quiero vivir una mentira. Entonces nos quedamos, susurró. Nos abrazamos con fuerza. No con miedo. Con certeza. Y al día siguiente, frente a la puerta, había una bolsa con pan caliente. Un frasco de miel. Y una nota sin firma. Algunas verdades no se explican. Se sienten. Y ustedes se sienten. El pueblo seguía hablando. Pero ya no importaba. Porque allí donde el río parecía detenerse solo para escucharnos respirar, habíamos encontrado algo que ningún juicio podía deshacer. Y aunque sabíamos que ese equilibrio era frágil, ninguno de los dos pensaba ceder. Porque no se trataba de futuro. Ni de edad. Ni de permiso. Se trataba de haber encontrado finalmente el lugar donde queríamos quedarnos.